Buenas tardes, queridos hermanos, que Dios les bendiga en este tiempo. En esta tarde vamos a traer un mensaje que se llama Humillándonos ante Dios en el tiempo del coronavirus. Y quería leer el pasaje que corresponde, está en 2 de Crónicas, el capítulo 7, versículos del 12 al 6. Y dice así la palabra: El Señor se le apareció una noche y le dijo a Salomón: he escuchado tu oración y he escogido este templo para que en él se me ofrezcan sacrificios. Cuando yo cierre los cielos para que no llueva, o le ordene a la langosta que devore la tierra, o envíe pestes sobre mi pueblo, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Mantendré abiertos mis ojos y atentos mis oídos a las oraciones que se eleven en este lugar. Desde ahora y para siempre escojo y consagro este templo para habitar en él. Mis ojos y mi corazón siempre estarán allí. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra y por la oportunidad que nos das en esta tarde, Señor, de poder venir ante ti. Queremos, Señor, primero darte la gloria, porque tú mereces toda la gloria. Y también queremos, Señor, aprender lo que tú nos tengas que decir en esta tarde. Son tiempos difíciles, Señor, tiempos en que este virus se ha extendido por casi todo el mundo. Las personas están en casas temerosas, Señor, y tienen la incertidumbre: ¿por qué ha sucedido esto? Padre, queremos que tú traigas ahora dirección a los corazones de tu pueblo, Señor, para saber cómo actuar ante esta crisis. Y aquellas personas también que todavía, Señor, no han puesto su fe, su confianza en Jesucristo, puedan también saber qué hacer en este tiempo. Gracias, Señor, porque las señales de los tiempos nos están hablando, Señor, y que tengamos oídos para oír. A ti te damos la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, yo traigo esta prédica ahora ante ustedes con mucho temor y temblor, porque yo sé que a raíz del coronavirus han habido muchas palabras de ánimo, pero yo creo que solo ánimo en este tiempo no es suficiente. Hemos leído este pasaje y en este pasaje vemos de que las situaciones que suceden al pueblo de Dios no son casualidad. Dios quiere transmitir algo. Y si hemos leído este pasaje adecuadamente, Dios quiere una reacción en su pueblo. Dios quiere que su pueblo se dé cuenta de las cosas que están mal, que lo busque a Él. Dios quiere que su pueblo reaccione. Y en esta tarde, le repito, con temor y temblor, vamos a examinar este pasaje y vamos a ver qué cosa nos quiere decir el Señor en este tiempo de crisis. Porque algo nos quiere decir el Señor como iglesia. Y vamos a escuchar lo que el Señor nos quiera decir. Miren, en este pasaje yo sé que está aplicado al pueblo de Israel. Es el pueblo de Israel al cual el Señor le está hablando. Pero la palabra de Dios dice también que las cosas que están escritas en la ley se han escrito como ejemplo para nosotros que somos la iglesia. Así que de aquí vamos a extraer nosotros enseñanzas muy valiosas para este tiempo. En el contexto de este pasaje es Salomón quien está dirigiéndose al Señor. Y el Señor le habla a Salomón. Se le aparece el Señor, no sabemos si en sueños, no sabemos si en una visión, pero el Señor le dice que le ha escuchado su oración. Y el Señor le da unas advertencias preciosas para el pueblo de Dios y le hace una promesa también muy maravillosa
si es que ellos escuchan la advertencia del Señor y si es que ellos cambian de actitud. Por eso es que este mensaje yo lo quiero dividir en 3 partes. La primera parte tiene que ver con que Dios juzga a su pueblo, y eso lo vamos a ver en los versículos 12 y 13. La segunda parte, que el pueblo de Dios cambia de actitud. O sea, sí, el pueblo de Dios cambia de actitud. Y la tercera parte, que Dios responde. Y vamos a ver la primera parte, que Dios juzga a su pueblo. Eso está en el versículo 12 y 13. Miren lo que dice. Dice: el Señor se le apareció una noche y le dijo: he escuchado tu oración y he escogido este templo para que en él se me ofrezcan sacrificios. Miren, el Señor está hablando del templo que Salomón construyó. Él ya había terminado de construir y hacer toda la obra que él se había propuesto hacer, dice el versículo anterior, el versículo 11. Y esta es la segunda vez que el Señor se le aparece a Salomón. Recordemos que la primera vez el Señor se le aparece y le dice: ¿qué quieres que te dé? Y Salomón le pide sabiduría. Yo quiero sabiduría para gobernar este pueblo tan grande. Y el Señor le concede sabiduría y muchas riquezas. Y esta es la segunda vez que Dios se le aparece a Salomón, pero para hablar algo específico del templo. Y el Señor le dice: muy bien, este templo va a ser el lugar donde mi pueblo va a venir cuando esté en aflicción. Y ellos tienen que tener una actitud cuando estén en aflicción. Y yo algo voy a hacer a favor de mi pueblo. Pero ahora en estos tiempos no hay templo, no hay un templo construido de manos. Ahora el templo es cada creyente. Es un lugar de oración y un lugar de sacrificio, como dice la palabra de Dios. Y el libro de Romanos, el capítulo 12, versículo 1, dice lo siguiente: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El sacrificio que ahora Dios espera no es el sacrificio de un cordero, es tu propia vida presentada delante de Dios como un sacrificio vivo y santo que sea agradable a Dios. Pero aquí estamos viendo que algo sucede con el pueblo de Dios. Están sucediendo cosas que vienen de la mano de Dios. Miren lo que dice el versículo 13. Cuando yo cierre los cielos para que no llueva. Es Dios quien está hablando. Y Él dice: yo cierro los cielos. O le ordene a la langosta que devore la tierra. Es Dios quien le ordena a la langosta que devore la tierra. O envíe pestes sobre mi pueblo. Es Dios quien envía pestes sobre su pueblo. Yo sé que esto es muy difícil de poder explicar y es difícil también de asimilar. Por eso yo vengo ante ustedes con mucho temor y temblor para hablar con este tema. Es Dios el soberano. Nada sucede en esta tierra sin el consentimiento de Dios. Nadie puede tocar al pueblo de Dios si es que Dios no lo permite. Pero sin embargo ahora el pueblo de Dios está siendo tocado de alguna manera por esta peste. Tal vez no directamente, pero indirectamente. Y miren lo que dice este pasaje. Dice: si yo cerrare, cuando yo cierre los cielos para que no llueva. ¿Qué pasaba en esa época cuando no llovía? Con las cosechas, con los sembríos. Esos sembríos no iban a prosperar. La cosecha prácticamente iba a ser nula o ninguna. Entonces el pueblo no iba a tener los ingresos que necesita para la economía familiar. ¿Qué pasaba cuando Dios mandaba la langosta? La langosta comía las cosechas, las comía de un día para otro. De pronto la gran riqueza que esa persona pensaba que tenía, de un día para otro se esfuma, deja de ser. Y luego dice: cuando envíe pestes sobre mi pueblo. La palabra pestes tiene que ver con pestilencias,
tiene que ver con algo mortífero, tiene que ver con enfermedades. Y eso también podía suceder. Ahora, yo les digo esto, y acá hablando del pueblo de Israel, ¿cuándo es que Dios hacía esto? Dios hacía esto cuando el pueblo estaba fuera de la voluntad de Dios, cuando el pueblo se apartaba de Dios, cuando había algo que el pueblo estaba viviendo que no era agradable al Señor. El Señor mandaba esto en su infinita sabiduría, en su infinito amor, para hacerle al pueblo reaccionar y que se vuelvan a Él en oración. Y por eso Dios tenía el templo. Acá van a venir ustedes y van a hacer oír sus peticiones. Miren, vamos a ver, esta es la primera parte, que Dios juzga a su pueblo. La segunda parte es si su pueblo cambia de actitud. Ahora, ¿qué pasa si el pueblo de Dios acepta esta corrección y dice, muy bien, voy a analizar mi vida porque definitivamente algo está pasando? ¿Por qué es que está sucediendo esto en mi vida en este momento? ¿Por qué Dios ha permitido el coronavirus? ¿Por qué no puedo trabajar? ¿Por qué está pasando estas cosas? Entonces yo le digo con mucho temor y temblor, Dios es bueno, Dios te puede guardar. Quiero darte consuelo y ánimo, pero también quiero decirte que no desaproveches este virus y dejes de buscar al Señor. Aprovecha esta ocasión. Seguramente hay algo que Dios te quiere decir. Yo mismo he entendido que Dios me quiere decir muchas cosas con este virus. Estoy aquí en casa, me he dado cuenta que tengo que orar mucho más, tengo que estudiar su palabra, tengo que dedicarme a mi familia, cosas que yo había tal vez descuidado con el tiempo. ¿Qué es de ti? ¿Qué es lo que tú necesitas reflexionar en este tiempo? ¿Qué actitudes tienes que dejar? Y miren cómo el Señor nos guía a poder nosotros cambiar de actitud. Él nos dice primero en el versículo 14, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla. Esa es la primera cosa que tenemos que hacer. Tenemos que reconocer que no estamos caminando como a Dios le agrada en todo. Tenemos que reconocer que en algo hemos fallado. Miren, yo les voy a decir algo. En este tiempo la Iglesia de Dios está sometido a una serie de doctrinas tan raras que no guardan relación con la palabra de Dios, doctrina de prosperidad, doctrinas diferentes. Hay pastores que han sido detectados en inmoralidad sexual. La Iglesia de Jesucristo, entre comillas, que se dicen iglesia, están aceptando ciertas prácticas que la Biblia condena. Por ejemplo, las relaciones entre personas del mismo sexo, el aborto, no quieren decir nada en contra del aborto. Y así hay muchas líderes que se levantan en este tiempo que no quieren honrar a Dios, quieren congraciarse con las personas. Y viendo tu vida y la mía, ¿qué hay de nosotros? ¿Qué es lo que está mal en este tiempo? ¿Qué estamos descuidando? ¿En qué hemos fallado? Yo quiero que pienses tú cómo es tu vida y este tiempo aprovecharlo para arreglar cuentas con el Señor. Porque algo nos quiere decir el Señor en este tiempo. A la iglesia en general hay cosas que están mal y tienen que ser limpiadas. Y a la iglesia en particular, cada uno de nosotros, ¿qué hay que corregir en este tiempo? ¿Estás amando a tu esposa como manda Cristo, como Cristo amó a la iglesia? ¿Estás criando a tus hijos en disciplina y corrección del Señor? ¿Estás amando a tu prójimo como a ti mismo? ¿Estás siendo fiel en tu matrimonio? Hay que reflexionar mucho. El siguiente paso que nos dice el Señor en el versículo 14 es, luego de humillarnos, orar.
Lo primero es humillarte. Humillarte es reconocerte menos significativo que alguien o que algo. Tú tienes que reconocerte menos significativo, menos importante que Dios. Y venir a los pies de Dios y reconocer lo que has hecho. Y si no entiendes, pedirle al Señor sabiduría que te muestre qué está sucediendo en tu vida y qué es lo que Dios quiere hablar contigo. En segundo lugar, tienes que orar. Específicamente por aquellas cosas que el Señor te muestra que tienen que cambiar en tu vida. Orar. Decirle al Señor. Hablar con Él. Pedir su consejo. En tercer lugar, el versículo 14 nos dice también, y me busca. No solamente basta con orar, hay que buscar al Señor. En otras versiones dice, buscar el rostro del Señor. Hay que aprovechar el tiempo de estar buscando al Señor, de pasar tiempo con Él. ¿Qué es lo que el Señor nos quiere decir? ¿Verdad? Buscar al Señor es algo más que orar. Es buscarlo. Así como Jacob buscó la bendición del ángel de Jehová. Cuando el ángel de Jehová luchaba con él no lo soltó hasta el amanecer. Y le dijo al ángel, no te soltaré hasta que me bendigas. El ángel lo bendijo y Jacob lo soltó. Tenemos que luchar en oración, tenemos que buscar el rostro de Dios. Y otra cosa que tenemos que hacer es convertirnos, abandonar nuestra mala conducta. Acá dice, y abandona su mala conducta. ¿Qué es lo que tú tienes que abandonar? Yo te pido, hermano, con mucho temor y temblor, que tú abandones aquellas cosas que estás viviendo y que no agradan al Señor. Tú mismo sabrás qué cosas son. Acá la palabra tiene que ver con arrepentirse. Arrepentirse significa cambiar de dirección. Si tú has estado yendo hacia un lugar, en tu casa, actuando de una manera, con tu esposa, con tus hijos, muy bien, arrepentirse significa detenerte y dar marcha atrás, caminar en el sentido contrario. Muy bien, y finalmente si uno hace eso de corazón, el Señor va a responder. Dios responde. Miren lo que dice la segunda parte del versículo 14. Y dice, si su pueblo hace eso, si su pueblo se humilla, ora, si su pueblo busca al Señor, si su pueblo abandona su mala conducta, entonces el Señor dice, yo lo escucharé desde el cielo. El Señor te va a escuchar. El Señor no va a ser indiferente a tu cambio de actitud. Él te va a ver y te va a escuchar. Él va a estar dispuesto a poder recibir tu caso y atenderte. Otra cosa que Él va a hacer, dice la palabra, perdonaré su pecado. Oh hermano, el Señor te va a perdonar. Espero yo que en este tiempo puedas estar tú dispuesto a poder reconocer estas cosas y enmendar tu vida. Aprovecha este tiempo de cuarentena para arreglar cuentas con el Señor. ¿Y qué dice más el Señor? Restauraré su tierra. Todo aquello que la sequía ha dañado, todo aquello que la langosta se ha comido, toda aquella pestilencia que puede estar afectando, el Señor la va a sanar. Finalmente, hermanos, dice, Dios también promete ver y oír en esa casa que ha sido santificada para siempre. Dijimos que la casa de Dios ahora es el templo de nuestro cuerpo. Santifiquemos esta casa. Démonos cuenta que es el templo del Señor y estamos dispuestos a vivir para su gloria y para su honra. Yo quería, hermanos, también en este tiempo que podamos leer un poquito en el capítulo anterior, en Segunda de Crónicas, el capítulo 6, del versículo 28 al 31. Y dice de esta manera, para que vean que tiene vinculación con lo que hemos leído. Si hubiere hambre en la tierra, o si hubiere pestilencia, si hubiere tizoncillo o añublo,
langosta o pulgón, o si los sitiaren sus enemigos en la tierra en donde moren, cualquiera plaga o enfermedad que sea, toda oración y todo ruego que se hiciere cualquier hombre, o todo tu pueblo Israel, cualquiera que conociere su llaga y su dolor en su corazón, si extendiere sus manos hacia esta casa, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y perdonarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, habiendo conocido su corazón, porque solo tú conoces el corazón de los hijos de los hombres, para que te teman y anden en tus caminos, y todos los días que vivieren sobre la faz de la tierra que tú diste a nuestros padres. Dios conoce el corazón. Dios va a escuchar cualquiera que sea la aflicción y la necesidad que estemos viviendo. Él va a escuchar en aquella casa que ha sido santificada para Él, la cual es el templo de nuestro cuerpo. Hermanos queridos, aprovechemos este tiempo entonces de la mejor manera. Quiero animarte y consolarte. Sí, Dios está contigo. Dios está teniendo control de esta crisis. Él no va a permitir que esta crisis se extienda mucho más allá de lo que Él quiere. Tú debes estar seguro de eso y Él te va a proteger en este tiempo. Pero Él te está hablando algo. No podemos nosotros cerrar nuestros oídos. ¿Qué me quiere decir a mí el Señor con esta situación? ¿Qué me está hablando a mí y a mi familia en este tiempo? ¿Habrá algo que yo tenga que arreglar? ¿Habrá algo que yo tenga que corregir? Espero que Dios te dé sabiduría, así como a mí, para poder hacerlo. Dios te bendiga, querido hermano, en este tiempo. Deposita tu confianza en el Señor y búscale de todo corazón. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que todas las cosas que suceden en esta tierra suceden porque tú lo permites. Tú eres soberano, Señor. No es que algo va a suceder que a ti se te haya escapado. Por algo tú has permitido este virus. Y tú, hay algo en medio de esta situación, la cual tú nos consuelas, que tú también nos quieres advertir, que tú nos quieres amonestar a nosotros como iglesia y como individuos, Señor. Yo te pido que en este tiempo ni yo ni mis hermanos desaprovechemos la ocasión para poder entender lo que tú nos quieres decir y para poder tomar las medidas correctivas que tenemos que tomar, porque tú nos quieres bendecir grandemente, Señor, pero en obediencia, en humillación y en arrepentimiento, tú nos vas a bendecir. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Que Dios les bendiga, queridos hermanos, que el Señor esté con ustedes y nos estaríamos viendo próximamente. Bendiciones.